Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer hiperplasia prostática benigna. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? ¿Le puedes dar a la siguiente? Eh, la próstata va a ser una glándula que va a crecer rápidamente en la pubertad y en esa época se va a mantener, ¿no? Es su tamaño. Luego va a haber un crecimiento anormal, pero esta se va a dar a partir de los 35 años. Em, la, el, este, la hiperplasia prostática se va a dar con más frecuencia en varones mayores de 50 años. Esta hiperplasia es un proceso proliferativo tanto de células del estroma como del epitelio en la zona transicional. Este incremento del tono del músculo liso en la próstata y cuello vesical van a provocar una obstrucción uretral. Le das al siguiente. Mm, bueno, en cuanto a la epidemiología, nos menciona los factores de riesgo. Aquí podemos ver que los factores de riesgo para la hiperplasia está la edad, los andrógenos circulantes, el grupo étnico, el ambiente, la herencia y la dieta. Pero se hizo un estudio donde mencionaba que había otros factores. Dentro de estos factores se encuentra la capacidad funcional de la vejiga, el volumen prostático, el volumen residual posmiccional, las cardiopatías, la educación superior a la primaria, el uso de antidepresivos, la disfunción eréctil, el antígeno prostático específico elevado, los antecedentes familiares de cáncer de próstata. También nos menciona que el, aunque no haya ni uno de estos factores presentes, pero siendo una persona mayor, entre los 50 y 80 años, ya van a tener el 50% de probabilidad de tener una hiperplasia prostática. Si le das a la siguiente. Ah, la hiperplasia prostática va a tener una incidencia y una prevalencia alta. Va a afectar a los varones mayores de 50 años, provocando alteraciones de la micción. Va a haber cambios histológicos. Bueno, se hizo un estudio por medio de autopsias, donde se vieron cambios histológicos. En estos cambios histológicos se dieron cuenta que el 20% de los varones que están entre 41 a 50 años presentaron estos cambios. Cuando ya tenían la edad de 51 o 60 años, la prevalencia aumentó hasta al 50%. Y los mayores de 90 años ya la prevalencia era del 90%. Eso quiere decir que entre más grande, mayor probabilidad de que padezcan la hiperplasia prostática. Eh, lo- a- Cuando tienen más de 50 años, del 60 al 75% de los varones van a presentar, aunque sea solo un síntoma de la hiperplasia prostática, aunque esta no la desarrollen. Este, la hiperplasia prostática por lo general no va a presentar síntomas, pero a partir de los 55 años tal vez el 25% lo presenten algún síntoma obstructivo de vaciamiento. Y a partir de los 75 años, el 50% va a presentar síntomas, pero va a ser de descenso en el calibre y la fuerza del chorro miccional. Eh, Le das a que la edad. La edad es el factor principal para el crecimiento de la glándula, es el factor principal para lo que es la hiperplasia prostática.
Esto debido a los cambios hormonales en cuanto a la testosterona y el estrógeno. Pero también nos menciona que además de la edad, otro factor importante es la obesidad, la hipertensión arterial, dislipidemias, tabaco, alcohol y la ingesta de café. Sí, esa es la siguiente. Bueno, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, aquí nos menciona que va a haber un estado preclínico. En este estado va a ser asintomático y en el estado clínico pues, va a haber signos y síntomas. Eh, Nos menciona también aquí en la historia natural de la enfermedad que factores de riesgo va a haber tres factores de riesgo que nos van a dar como la retención aguda de orina o que van a necesitar una cirugía. Dentro de estos factores se encuentra el calibre y fuerza del chorro urinario, la sensación de vaciamiento incompleto, el crecimiento prostático. Un síntoma cardinal de la hiperplasia prostática va a ser la disminución progresiva del flujo urinario por segundo, que sería aproximadamente de 0,2 mililitros, por 2 mililitros por segundo por año. Esa es la siguiente. Bueno, en cuanto nos mencionaba que también para las consideraciones terapéuticas se tiene que tomar en cuenta dos puntos, que sería el componente estático y el componente dinámico. Dentro del componente estático está relacionado con la proliferación celular progresiva, que esto va a dar a un crecimiento glandular y también el crecimiento glandular va a provocar una estrechez de la luz de la uretra y por lo tanto va a producir una obstrucción de la salida de la orina. Y en el componente dinámico, este va a estar relacionado con el tono del músculo liso de la próstata, uretra y el cuello vesical, que va a estar este, am, relacionado con los receptores alfa adrenérgicos, que igual van a provocar la obstrucción de la salida de la orina. Debe estar así. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la patología. ¿Le puedes dar la siguiente, Olguita, por favor? Vamos a comenzar con las variaciones histológicas. La bibliografía mencionaba que la estructura de la próstata está por un 40% músculo liso y un 20% de tejido glandular, pero esto es variado. Otras bibliografías mencionaban que incluso el 60% de la próstata puede estar compuesta por músculo liso y un 40% de epitelio glandular. Lo mismo pasa en la hiperplasia. La hiperplasia prostática no siempre va a seguir un patrón, no es como que siempre se va a decir, es que va a haber hiperplasia del músculo liso o del epitelio glandular, sino que puede haber hiperplasia fibrinomuscular o hiperplasia fibrinonodular o incluso ambas. Y esto es muy importante de acuerdo al tratamiento, porque algunos pacientes no responden a lo que es los alfa bloqueadores. El músculo liso, cuando hay una hiperplasia fibrinomuscular, el músculo liso va a estar tenso y esta tensión va a estar mediada por los receptores alfa adrenérgicos. Entonces, si hay un bloqueo de estos receptores, el músculo liso se va a relajar y va a aliviar la presión que está ejerciendo sobre la uretra y eso va a provocar de que haya un vaciamiento de la vejiga. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, hablando de la anatomía patológica, la próstata se puede dividir en lóbulos o en zonas. Ahorita, en la actualidad, se utiliza más la división en zonas que en la de lóbulos. Pero aquí les puse las dos porque encontré que en algunas bibliografías decía que la hiperplasia del lóbulo medio es la que comúnmente se encuentra. Pero bueno, hablando de las zonas, vamos a tener 5 zonas. Una zona central, que es la que está en color celestito. Una zona fibrinomuscular, que es la que está como entre naranjita y rojito.
una zona de transición que está entre la zona fibrinomuscular y la región de la glándula periuretral, y una zona periférica que es la que vemos, es la que abarca más espacio y es la que es como que si abrazara al resto de las zonas, de las divisiones. Y de este lado encontramos a la misma glándula prostática, pero aquí dividida en lóbulos. El lóbulo medio es aquel que está conformado por el lobulillo anteromedial y el lobulillo superomedial, es el que vemos como en moradito oscuro. Y bueno, la hiperplasia aquí va a afectar principalmente a 3 estructuras, directamente hacia la próstata e indirectamente a la uretra y a la vejiga. Como ya les había mencionado, el lóbulo medio es el que comúnmente se encuentra en esta patología, pero también vamos a encontrar hiperplasia en la zona transicional. Y la zona periférica es donde podemos encontrar cáncer y la prostatitis. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, en estas imágenes tenemos las distintas variaciones en la cual podemos encontrar la hiperplasia prostática. En la A encontramos el crecimiento del lóbulo medio, que como ya les había mencionado, es el más común. En el B encontramos crecimiento del lóbulo medio con crecimiento de los lóbulos prostáticos laterales. En el C únicamente vamos a encontrar el crecimiento concéntrico de los lóbulos prostáticos laterales, y en la D vamos a encontrar crecimiento de los lóbulos laterales, pero en crecimiento subcervical, o sea, como que si fuera hacia arriba. Aquí también podemos observar cómo la cavidad de la vejiga urinaria es más pequeña. Y desde la B a la D podemos observar también cómo obstruyen la luz de la uretra. El crecimiento de la próstata aquí ya está obstruyendo la luz uretral. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de esto va a depender la sintomatología del paciente. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos o incluso pacientes que pueden presentar signos y síntomas ya de una obstrucción, de un proceso obstructivo, o incluso síntomas irritativos del tracto urinario bajo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahora les voy a explicar acerca de la fisiopatología de la hiperplasia prostática. Todo va a comenzar desde el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar una hormona que se llama hormona liberadora de la hormona luteinizante. Esta se va a ir a la pituitaria para que se libere hormona luteinizante, y esta vaya a los testículos, principalmente a las células de Leydig, a que se libere testosterona. Pero no solamente se va a liberar la hormona luteinizante, sino que también vamos a tener una liberación de la adenocorticotropina. La adenocorticotropina se va a ir a la glándula suprarrenal para que se liberen andrógenos. El andrógeno que aquí se libera es el androstenidiol. Androstenidiol. Y bueno, el androstenidiol se va a convertir en dihidrotestosterona. La testosterona en el plasma se va a encontrar unida a una globulina. Esta globulina se llama globulina fijadora de hormonas sexuales. La porción que no se una a esta globulina va a entrar por difusión simple hacia el citoplasma de la próstata, provocando que aquí la testosterona se convierta en una forma activa por medio de la enzima alfa-5 reductasa que se encuentra en el citoplasma. La testosterona entonces se va a convertir en dihidrotestosterona. ¿Y cuál es el problema que se convierte en dihidrotestosterona? Bueno, esta forma activa se va a unir a un receptor androgénico que se encuentra ahí en el citoplasma. Y este receptor, al momento que se una la dihidrotestosterona a este receptor, se van a liberar proteínas de calor de choque. Y también va a ocurrir una dimerización a nivel del receptor. Esto va a provocar que se liberen factores de crecimiento, como lo es el factor
factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Gracias, siguiente, por favor. ¿Ahí ven las diapositivas? Sí. 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 Bueno, entonces continuando con lo que hablaba Paula del factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico, tenemos que estas se van a unir a receptores localizados en lo que es la membrana celular. ¿Y qué van a hacer? Bueno, estas van a inducir al crecimiento y a la división del epitelio y el estroma, como se muestra pues en la imagen. Bueno, enseguida de la estimulación ¿cómo lo van a hacer? Van a provocar una estimulación del genoma por lo que es el andrógeno y va a provocar que esto transcriba lo que es un ARN mensajero que va a ser trasladado en una secuencia específica de proteínas que van a codificar a factores de crecimiento. Perdón, doctora. Paola, tu micro está abierto. Sí, por favor, doctora Paola, cierra el micrófono. Gracias. Bueno, continuando, pues decía que pues esta secuencia de RNA que es trasladado pues a una secuencia de proteínas que van a codificar a lo que son pues lo que ya habíamos mencionado, ¿no? A los factores de crecimiento que van a dar lugar a que se dé el crecimiento celular. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, estas moléculas se van a ligar con receptores específicos localizados en la membrana. Y pues van a hacer que haya crecimiento y una división de lo que es celular, de lo que es el epitelio prostático y de lo que es el estroma. Ahora bien, en una próstata normal va a existir una homeostasis del crecimiento mediante un equilibrio entre lo que es la liberación de los factores estimuladores de crecimiento, como lo que es el factor de crecimiento, y lo que son los factores inhibidores, como lo que es el factor transformador de crecimiento beta. Esto no solo va a inhibir lo que es la replicación celular, sino también va a estar implicado en la inducción de muerte celular programada, a lo que llamamos apoptosis. Esta apoptosis o muerte celular programada va a ser el mecanismo normal por el cual se mantiene lo que es la homeostasis en la próstata. Bueno, y aquí pues tenemos que los inductores, como es lo que es el factor de crecimiento beta, que ya les había mencionado, va a desencadenar la transcripción de genes específicos, tales como VAX o BCL2, que influencian lo que es la transcripción de un número de endonucleasas, con lo que favorece lo que es la fragmentación de un ADN genómico en el núcleo, formándose de esta manera cuerpos apoptósicos nucleares, concluyendo con lo que es la desintegración de la célula. Y dichos cuerpos apoptósicos van a ser fagocitados por macrófagos y reutilizados para la formación de nuevas células, como se ve pues en la imagen que está aquí. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Por otra parte, lo que son la unión de las señales de los factores moleculares, como se ve en esta imagen, de crecimiento con el componente externo del receptor,
pueden inducir a cambios conformacionales en lo que es el componente celular. Al darse cuenta, este cambio va a activar a lo que es la tirosina quinasa a través de la donación de moléculas de fosfato de alta energía, como es el guanosintrifosfato o el GTP, y lo va a convertir o va a donar las moléculas del fosfato de energía y lo va a convertir a GDP. Este proceso va a inducir a lo que es la amplificación de la señal dentro de lo que es la célula. ¿Y qué va a hacer? Pues va a hacer o va a provocar que se estimule el crecimiento celular como la iniciación de la mitosis. Y acá pues van a haber un tipo de proteínas llamadas FOS y YUN que van a ser codificadas por protoncogenes, que son el CFOS y el CYUN, que están además íntimamente relacionadas con lo que es la regulación del crecimiento. Su producción va a ser intracelular y se va a aumentar por los factores de crecimiento que ya habíamos mencionado antes, como es el factor de crecimiento epidérmico. Las proteínas FOS y YUN se van a ligar a sitios específicamente reconocidos del genoma y van a caracterizar una secuencia de nucleótidos que es TGA, CT, CA. Y pues esto va a provocar que el reconocimiento de estos sitios estén íntimamente relacionados con lo que es el área de respuesta a los andrógenos del genoma. La proximidad de estos sitios también va a influir. ¿Por qué? Porque la proximidad de los sitios de reconocimiento en los cuales las proteínas, que ya les había mencionado, FOS y YUN, se ligan con los elementos de respuesta androgénica, van a permitir un cruzamiento en las dos vías de señalización. Esto, pues, según estudios que realizaron, según lo que dice la bibliografía, dice que ha sugerido que va a haber una unión del receptor androgénico de HT que permita la apertura superior de lo que es las hebras de DNA, favoreciendo un mejor acceso por los factores de transcripción y facilitando a la unión, y pues lo que va a hacer que haya un complejo FOS-YUN. Ahora bien, van a existir otras vías que van a estar involucradas dentro del crecimiento prostático, que incluyen el eje de las endotelinas. Aquí, ¿qué va a suceder? Bueno, la endotelina 1 va a inducir a la proliferación celular por la producción de quinasas involucradas en el ciclo de regulación celular, incluidas las proteínas quinasa activada mitógenamente y la inhibición de lo que es de la muerte celular o apoptosis. La activación de la endotelina va a disparar una señal de transducción que actúa sobre las proteínas G, que a su vez causan la hidrólisis de la fosfolipasa C, formando el diacilglicerol y el trifosfato de inositol. Ahora bien, por otra parte, el calcio intracelular pues va a ser movilizado de sus sitios de almacenamiento en el citoplasma por el trifosfato de inositol y va a actuar junto con el diacilglicerol para activar lo que es la proteína sinasa C, y subsecuentemente también van a activar a lo que es la proteína sinasa activada mitógenamente, la cual va a inducir a lo que es una transcripción de los protoncogenes, el CFOS y el CYUN, que ya les había mencionado antes, y acá agregan otro protoncogen que va a ser el CMIC, que van a dar como resultado la proliferación y el crecimiento celular. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico de hiperplasia, aquí es muy importante definir aquellos pacientes que presenten crecimiento en cuanto a lo que es el volumen de la glándula prostática, y aquellos que presenten sintomatología urinaria baja, obstrucción a la salida de orina de la vejiga, una vejiga hiperactiva o un músculo detrusor hiperrefléctico, inestable o hipocontráctil, y tengan la influencia de una actividad metabólica, actividad autosómica,
Y pues por esta razón es muy importante establecer el diagnóstico con una adecuada anamnesis de los síntomas, los cuales, como se muestra en la tablita, los van a dividir en síntomas obstructivos e irritativos, teniendo como síntomas obstructivos lo que es el vaciamiento incompleto, la intermitencia, la vacilación, el goteo terminal, el vaciamiento prolongado, la disminución del calibre y la fuerza del chorro y lo que es el pujo. En síntomas irritativos tenemos lo que es nicturia, urgencia, dolor al vaciamiento y ardor a lo que es al vaciamiento vesical. Como antecedentes de importancia, pues hay que preguntar sobre los familiares de primer grado que presenten alguna patología prostática. Y pues dice que es muy importante de todo lo que había mencionado antes mi compañera, lo más importante pues es el interrogatorio de la dieta que nos va a llevar a lo que es un síndrome metabólico y es un factor muy importante dentro de la hiperplasia prostática. También vamos a descartar otro tipo de patología que causen alteraciones miccionales que pues deben ser analizadas al menos en la anamnesis de los síntomas de estos pacientes y pues tenemos como por ejemplo las patologías del sistema nervioso central y periférico, las patologías, por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, la demencia senil, el Parkinson, esclerosis múltiple y algunas patologías como lo que es el Guillain-Barré. Bueno, continuando, pues dice que también hay que descartar el uso de algunos medicamentos como son los antihistamínicos, vasoconstrictores, anticolinérgicos y algunas enfermedades como es el caso de diabetes mellitus, patología inguinal, patología del canal inguinal, insuficiencia renal y patología proctológica. En cuanto a la evaluación de síntomas, tenemos que, como ya habían mencionado, primero el paciente pues a veces suele ser asintomático o tener síntomas leves que no interfieren con su vida diaria. Puede hacerse lo que es la evaluación de síntomas, empezando por los síntomas del tracto urinario bajo, que ya les había mencionado, que la va a dividir en obstructivos e irritativos, y pues por la presencia o ausencia de síntomas que pues van a ser extremadamente variables. Ahora bien, pues también tenemos que va a haber un score que pues nos va a ayudar a diagnosticar la hiperplasia prostática y pues pues va a tomar que va a ser un índice de síntomas prostáticos que va a contemplar 7 síntomas más importantes, a los cuales se les va a dar un valor en relación a la frecuencia o importancia con la que se ha dicho este síntoma o está presente en el paciente. El valor va a ir de 0 a 5 y el 0 pues significa que no hay ningún síntoma y el 5 pues va a estar presente en forma significativa constante. De ahí pues vamos a hacer lo que es la suma de parámetros obtenidos en cada uno de los síntomas y nos va a dar una puntuación total. Ahora, dependiendo de la puntuación total, podemos dividirlo en 3 categorías. Leve, que va a ser de 1 a 7 puntos, moderado, que es de 8 a 19 puntos, y severo, que es de 20 a 35 puntos. Y pues, bueno, sí, aquí está la imagen, que son lo que vamos a preguntar, que le preguntamos durante el último mes qué tan frecuente ha sentido la sensación de haber vaciado completamente su vejiga después de orinar, y ya dependiendo lo que nos responda el paciente, podemos ubicarlo nunca, una vez cada 5 veces, menos de la mitad de las veces, la mitad de las veces, más de la mitad de las veces o siempre, y ya de acuerdo a eso vamos a darle una puntuación que como se ve pues en la tabla va de 0 cuando es nunca y 5 ya cuando es lo máximo, ¿no? También preguntamos dentro del último mes qué tan frecuente ha tenido que orinar en menos de 2 horas después de que terminó de orinar. Le preguntamos qué tan frecuente su vaciamiento vesical ha sido intermitente o se detiene el chorro y vuelve a iniciar. Con qué frecuencia le fue difícil posponer el deseo de orinar o no se pudo aguantar. Con qué frecuencia ha tenido un chorro débil o al momento de orinar, qué tan frecuente ha tenido que pujar para orinar y pues qué tan frecuente se levanta
por orinar en las noches después de que se ha dormido. Y pues ya de acuerdo a esto, era lo que les explicaba, ya de acuerdo a esto vamos a dar una puntuación que pues lo va a dividir en leve, moderado o grave. De esta manera nos podemos dar una idea de la severidad de los síntomas en un paciente. Sin embargo, pues a veces nos dice que esta tabla tiene deficiencias no específicas en lo que es la hiperplasia prostática. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si el paciente presenta una estenosis de uretra, esta puede tener una puntuación muy alta en este cuestionario y no reflejar para nada un crecimiento glandular obstructivo para la próstata. Pero pues ha sido de mucha utilidad en lo que es la valoración inicial y cuando se aplica posterior a un determinado tipo de tratamiento nos sirve para valorar la mejoría significativa o no en cada uno de los parámetros que pues nos da este cuestionario. Bueno, continuando con lo que sería el diagnóstico, ahora vamos a hablar acerca de la exploración física. Bueno, nos menciona que debemos enfocarnos en el hábitus exterior del paciente, siempre y cuando, bueno, tomando en cuenta, edema, bueno, si el paciente presenta edema en la cara, palidez de los tegumentos, bueno, estos datos son frecuentes en pacientes con insuficiencia renal. Bueno, también hay que tener en cuenta trastornos de la marcha, así como capacidad de raciocinio del paciente. Bueno, estas nos servirían para evaluar las alteraciones neurológicas y psicológicas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la exploración del abdomen, nos menciona que aquí hay que tener en cuenta las cicatrices ya sea de intervenciones quirúrgicas y que estén relacionadas con el aparato urinario. También la presencia de puntos dolorosos en el área renal, así como secreciones de la uretra, ya sea sangre o algún otro fluido. En cuanto al tacto rectal, este se debe realizar ante la sospecha de la hiperplasia benigna prostática. Ajá. Siguiente, por favor. Ok, bueno, en cuanto a los exámenes de laboratorio, nos menciona que en este tipo de pacientes es importante tomarles un examen general de orina. Bueno, para descartar o saber si tiene alguna infección, si hay presencia de hematuria, proteínas o en caso de pacientes diabéticos, si hay glucosuria o cetonas. Nos menciona que del 25 al 30% de los pacientes con hiperplasia prostática benigna presenta hematuria debido a una segunda patología urinaria. Y pues de primera instancia las tiras reactivas nos hacen un primer diagnóstico en cuanto a sería la hematuria. Bueno, también es importante saber la función renal, por lo que le debemos solicitar urea y creatinina para valorar o descartar insuficiencia renal. Bueno, nos menciona también que el 7.6% de los pacientes que presentan hiperplasia prostática es debida a hidronefrosis y que de 1 de cada 3 pacientes presenta insuficiencia renal. Por eso es importante valorar lo que es los niveles séricos de urea y creatinina. Siguiente, por favor. Bueno, otro de los
exámenes de laboratorio que nos menciona es el antígeno de próstata específico. Nos menciona que este estudio se utiliza cuando hay sospecha de cáncer prostático. Y bueno, también nos menciona que el antígeno prostático nos puede salir elevados en algunos pacientes, ya sea debido a la edad avanzada, la raza, antecedentes reciente de tacto rectal, así como la presencia de prostatitis o cuando hay manipulación de vías urinarias por medio de sonda o el masaje prostático. Eso nos puede llevar a un resultado elevado del antígeno prostático. Siguiente, por También favor. cuando hay, perdón, Carlos, también cuando hay exceso de tejido prostático en grandes volúmenes Sí. de próstata, ahí podríamos también tener un aumento en el nivel de antígeno. Sí, sí, es cierto. Siguiente, por favor. Bueno, también en la bibliografía nos mencionaba las pruebas adicionales. En esta, bueno, se hacía mención de la uroflujometría. Bueno, sin embargo, ese estudio se reserva a pacientes en el que se les sospeche alguna lesión neurológica o cuando haya un fracaso en la cirugía de próstata. Bueno, ¿para qué nos va a servir este estudio? Bueno, más que nada para valorar el flujo de orina por minuto y también para checar el llenado y vaciado vesical, así como la determinación de orina residual. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los grados de crecimiento prostático, bueno, sería lo que nos menciona que se mide de leve, moderada y severa, como podemos ver en la imagen. Bueno, de manera normal, si notamos, la uretra tiene estrecheces anatómicas, pero sin embargo, cuando hay una obstrucción de la uretra de manera leve, si se dan cuenta, hay un tejido adicional de color amarillento. Bueno, o sea, aquí esquemáticamente. Y si se dan cuenta, hay una disminución de la luz de la uretra. Ajá, dependiendo del área que abarque. Y si le considera leve. En la moderada, en esta hay, si se dan cuenta, hay una mayor cantidad de tejido blando, por lo que hay una mayor estrechez de la luz uretral. Y en la severa, en esta como tal, ya hay una obstrucción completa de la uretra, por lo que ya habría manifestaciones clínicas en el paciente. En la siguiente, por favor. Bueno, también nos mencionaba lo que sería la urografía excretora, así como el ultrasonido transrectal y el abdominal de próstata. Bueno, en cuanto a la urografía excretora, nos menciona que en esta actualmente no se usa de forma rutinaria, ya que las razones serían: uno, el costo, o la preparación y la radiación hacia el paciente, y está indicado únicamente si hay sospecha de cáncer urológico o para descartar alguna patología agregada. Bueno, también en cuanto al ultrasonido transrectal, nos menciona que nos va a proporcionar tanto dimensiones de la próstata, el tipo de crecimiento, si es superior o inferior, la presencia o no de orina residual como tal, y así como nodulaciones ecogénicas. Bueno, en el libro nos venían estas imágenes en la cual nos compara, esas son ultrasonidos abdominales. En la figura A podemos ver que en esas hay crecimiento intravesical,
En la B es un corte sagital del ultrasonido abdominal, igual con crecimiento intravesical. O sea, aquí podemos ver cómo se ve la proyección de la imagen en diferente ángulo de lo que sería el crecimiento intravesical. La primera es un corte coronal y la segunda sería un corte sagital. Siguiente, por favor. Carlos, antes de que me pases es importante recalcar, antes usábamos mucho la urografía excretora para ver impresiones prostáticas a nivel vesical, se veía la sombra del crecimiento prostático que nos daba esa patología. Y por lo tanto también valorábamos el tracto superior, veíamos si había reflujo, si había daño y veíamos las características de la vejiga. Así también pedíamos que en la misma urografía nos diera la medición de orina residual postmiccional. Son estudios un poquito en las instituciones problemáticas que se han dejado de usar porque los ultrasonidos han venido a modificar todo eso. Tienen una calidad de refracción y tienen una calidad de imagen pues que han venido a superar estudios que antes se hacían en rutina como la urografía excretora. Ahora, ¿cuál es el ultrasonido que más utilizamos? Va a depender de muchas cosas, del nivel de antígeno prostático específico, de la capacidad urinaria que tenga el paciente, de las enfermedades de fondo que tenga el paciente. Vamos a ver sobre todo lo que es la patología vesical y la zona superior de la próstata. No vamos a ver la zona periférica, vamos a ver la zona anterior, la zona transicional, y es en sí lo más cómodo para el paciente. ¿En quiénes vamos a utilizar el ultrasonido transrectal? En pacientes que tenemos sospecha de cáncer. No podemos usar como primera opción el ultrasonido transrectal en un paciente que tiene un antígeno normal y que prácticamente tiene sintomatologías según IPCS de 15 a 18 puntos. Entonces, no podemos hacer eso porque es una agresión hacia el paciente. Vamos a hacer en pacientes que tienen antígenos sobre todo en pacientes jóvenes que tienen antígenos después del tratamiento de 5, 6, o en pacientes de edad entre los 50 y los 60 años que tengan más de 10 nanogramos. En esos pacientes es lo que está justificado usar el ultrasonido transrectal. Para el ultrasonido suprapúbico nos va a dar prácticamente si el paciente está obstruido o no. ¿Por qué digo eso? Porque es la mejor vía para determinar la orina residual postmiccional. ¿Cuál es la capacidad de una vejiga, doctores? De un hombre, ya de una mujer no les voy a preguntar. De un hombre, ¿cuál es la capacidad vesical? De 300 a 500 mililitros. De 300 a 350 mililitros. Perfecto. Entonces, este tipo de pacientes vamos a valorar dependiendo de la orina que haya vaciado después de tener una vejiga completamente llena. ¿Cuál es lo mínimo o lo máximo aceptado para que un paciente tenga una orina residual normal? Decía que menos del 10%. Así es. El 10% de lo que tenga la vejiga después de haber vaciado por micción ese paciente. Todo lo demás empieza a entrar dentro de la patología. Son pacientes que podemos hasta en un momento dado manejarlos conservadoramente. Pero ¿qué va a pasar con pacientes que tienen más de 10, 15, 20, 50%? ¿Qué vamos a hacer con ellos?
Ya habrán otras opciones dependiendo del tamaño de la próstata. Pero es importante que ustedes no sean tan agresivos y digan, bueno, a ver, el paciente tiene 4 nanogramas de antígeno prostático específico. A ver, hay que hacer un ultrasonido transrectal para descartar el cáncer prostático. ¿Cuál es el proceso número 1 que puede tener la próstata antes de tener un cáncer? ¿Prostatitis? Infección. Inflamatorio, claro, o un proceso infeccioso. Antes que nada hay que ver eso, checar eso. Porque ahorita que estoy viendo no se había mencionado lo del ultrasonido suprapúbico, que es el que más usamos. Si hay dudas, si hacen ya después de haber dado el tratamiento, ven que el paciente no mejoró después de lo que le dieron, hacen un tacto rectal y si encuentran algo sospechoso o durante la primera cita le hacen un tacto rectal al paciente y encuentran algo sospechoso, entonces sí, hay que solicitar el ultrasonido transrectal. Pero juntamos laboratorio, clínico y todo para poder determinar y hacer un estudio invasivo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Cierto. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en estas imágenes, en estas son de un ultrasonido transrectal. Bueno, en la imagen C nos menciona que en esta hay se presenta la imagen con crecimiento intravesical y ecos ecogénicos. Y en la D, aquí hay varios adenomas en el corte coronal. Bueno, si se dan cuenta aquí en la imagen viene, o sea, marca un nódulo y ya se pone lo que sería el tamaño, estos círculos, los de arriba. Ahí. Bueno, en la siguiente, por favor. Bueno, en la imagen nos menciona que en ese es un ultrasonido transrectal con Doppler, en el cual se aprecia un globo de sonda Foley y un gran crecimiento prostático y el flujo vascular, el del color rojo. Bueno, y en la imagen F, en esta es un ultrasonido transrectal normal y las flechas marcan el borde de la próstata. Carlos, Sí, por favor, mira, ve la lesión que se encuentra en la zona periférica del lado derecho del paciente en la imagen, en la foto E. En el borde inferior derecho hay una zona hipoecoica muy marcada. Ahí está, más abajo, ahí exactamente. Esa es una zona hipoecoica sospechosa de malignidad. Si ves, esa es la zona periférica. Esa exactamente la zona periférica. Ahí está en la zona periférica. Se ve el globo vesical de la sonda y la uretra, cómo pasa la sonda a través de los dos lóbulos y esa zona hipoecoica que se ve sospechosa de cáncer. Y lo otro, como lo estabas diciendo, ¿qué es? nos mencionaba que es un ultrasonido transrectal de forma, normal en la F. Perfecto. Sí, así es. Siguiente, por favor. Bueno, como ya lo había mencionado el doctor, las características o las indicaciones para hacer un ultrasonido transrectal es la sospecha de cáncer. También otro de los
De las características es que nos da una mejor resolución, los diámetros prostáticos, el volumen de la glándula y nos da una mayor orientación para el diagnóstico y el tratamiento. Ajá, siguiente por favor. En lo que sería el ultrasonido suprapúbico, bueno, nos menciona que en esta la ventaja que nos da es para determinar la orina residual, así como ya lo había mencionado el doctor. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. En esta es un ultrasonido abdominal en proyección sagital, en donde nos muestra crecimiento intravesical de la próstata y la presencia de un cálculo intravesical que nos muestra la flecha. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen, bueno, es un ultrasonido abdominal con dilataciones de sistemas colectores debido a una obstrucción crónica prostática que es intravesical. Si se encuentra una gran dilatación, o sea, a comparación de las imágenes que hemos visto anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí sería mi parte y ahorita iniciaremos con tratamiento. Bueno, vamos a continuar el día de mañana. Por favor. Ya algunos de ustedes se tienen que ir a clínica. Y bueno, muy bien. Continuamos mañana, doctores. Nos vemos. Doctor, una pregunta. Dime. Disculpe, en la plataforma parece que hay una tarea marcada para el día de miércoles que es de usted. No sé si se confundió o es propia de nosotros. El miércoles. Pero tarea no, es para el grupo C. Ah, es para el grupo C. Sí, es una tarea que tienen que aplicar.